Son las 7:56 de la mañana en Despierta con CDN. Hoy, tal como les anunciamos al inicio, tenemos a Carlos Salcedo, que es abogado de Alexis Medina Sánchez, el Pulpo, según dice el Ministerio Público, a quien no solo, como decía Nelson ahorita, le metieron el código, sino que ahora se lo van a reforzar con las auditorías de la Cámara de Cuentas, que habla de más de 46.000 millones de pesos que fueron a las arcas de Alexis Medina del dinero de los impuestos de la gente a través del tema de los hospitales y otras cosas. Pero esto simplemente viene a poner un acento a la situación ya, digamos que interesante, por no decir gravosa, que tenía el hermano del expresidente Danilo Medina, de quien, por cierto, decíamos hace un momento que debería sacar la cara por la familia. Buenos días, Carlos Salcedo. Qué bueno tenerte aquí. Me siento a gusto delante de gente querida. Ese sentimiento es mutuo. Carlos, cuéntanos cómo está la situación del señor Alexis Medina y cómo le acentúa estas recientes auditorías de la Cámara de Cuentas. Mira, primero en lo personal, con mucho ánimo. Está como delgado. Está más delgado, pero es que hace mucho ejercicio. En la cárcel no hay muchas cosas que hacer. Leer, escribir y hacer ejercicios y pensar mucho. ¿Ve televisión? Sí, puede ver televisión. ¿Qué es la alimentación? Muy buena, muy buena. Al principio, en los primeros meses, el primer tiempo que estuve en aislamiento total. La alimentación que brinda el sistema, la que brinda el sistema. Del sistema. Así, no es que le llevan la comida. No. Okay. Hay una cafetería que se ha abierto, ¿verdad? Y esa cafetería permite que haya una mejor comida. No es una comida, evidentemente, de restaurante ni nada de eso. De restaurante. Pero una comida que es decente. Mira, pero decía Jean Alain que se dijo que había perdido 20 libras de peso, y sus abogados dijeron que el ex procurador estaba sumamente demacrado porque era mala la comida de la cárcel, pero tal como tú dices, para el señor Alexis Medina no resulta tan traumático. Mira, quienes tienen una alimentación, diríamos, adecuada, con muchos elementos proteínicos y bien, diríamos, equilibrada en sus casas, cuando se ven en la cárcel, lógicamente no es exactamente lo mismo, pero la comida tiene, diríamos, los elementos esenciales. No sería la mejor del mundo, pero yo creo que es una comida adecuada para una persona, un ser humano. Pero para el que está acostumbrado a una dieta determinada, es chocante. Yo he visto a Jean Alain, lo he visto con ánimo, pero también lo vi un poco flaco. No sé cuántas libras ha perdido. En el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, ha perdido más de 40 libras. Y eso es notorio, pero su salud está perfectamente bien. Él no se va a enfermar. Bueno, la salud se puede deteriorar en cualquier ser humano. No, tú sabes en qué contexto que yo lo digo. Pero si no se ha enfermado todo este tiempo. Él no está hecho de esa manera. Ya tiene un año preso, ¿verdad? Sí, ya cumplió un año. Ahora, 29, hoy estamos a ¿cómo? 28. 29, Sí, estamos a 29. Exactamente. Hoy cumple un año. Hoy es un año desde Hoy la cumple un presa. año. Entonces, luego en la parte procesal, ustedes saben que nosotros hicimos un recurso de apelación en ocasión de la tercera revisión obligatoria que ratificó la prisión preventiva. Desistimos de ella, producto de que al otro día teníamos la revisión obligatoria que también se aplazó porque el Ministerio Público notificó el día anterior unas pruebas, unos presupuestos que nosotros no conocíamos. También nosotros en la noche habíamos notificado, el día anterior, en la tarde, perdón, habíamos notificado unos presupuestos que el Ministerio Público no tenía conocimiento y por lo tanto fue necesario aplazar. Esa fue la razón. Pero además, yo creo que lo que tú decías, todo esto que se ha sumado con la auditoría de Cámara de Cuentas, ustedes hablaban al inicio de que le habían vaciado el código ya en la solicitud de medida de coerción y en cada uno de los momentos en que se ha conocido la revisión obligatoria. Sin embargo, yo puedo decirlo porque tengo la experiencia, no porque tenga el conocimiento científico, sino por la experiencia de 35 años en estas cosas. Los casos no son lo que parecen, los casos son lo que son. Ni por lo que te presentan en la acusación tampoco. Y por lo, claro, una acusación, recuérdense, que lo hace una parte del proceso, que es el Ministerio Público, que representa a la sociedad y que bajo el criterio de objetividad, bajo un principio de objetividad, debe reunir pruebas de cargo y de descargo. En este caso particular, podrán vaciar el código, pero me lo han enseñado a mí. Yo he tenido la oportunidad de verlo eso para poder aportar elementos que desdigan de esa acusación eventual o de esa acusación que se va a presentar en los próximos días. El proceso penal está elaborado para que los actores del proceso, Ministerio Público y Defensa,
actúen con la mano abierta, mano limpia, transparentemente. De hecho, el artículo 290 del Código Procesal Penal establece que el proceso no es público para los terceros, pero es público para las partes. Son las partes las que tienen el derecho de que toda actividad, toda actuación, toda prueba, toda evidencia reunida durante el proceso debe ser puesta a la disposición de la defensa. ¿Para qué? Para que si la teoría del Ministerio Público, la presunción del Ministerio Público, el teorema o la hipótesis que tenga el Ministerio Público va por un camino, también la defensa pueda decirle, ojo, aquí hay otros elementos que usted no está teniendo en cuenta y la investigación puede tener otras hipótesis. De hecho, en materia procesal penal hay un dato fundamental. Para usted tener una hipótesis creíble, una hipótesis tiene que ser única, pero tiene que ser sobre la base de descartar otras hipótesis. ¿Cómo usted va a descartar otras hipótesis si usted ya tiene un prejuicio desde el día 1 de que Alexis Medina Sánchez reúne todos los elementos que están en las tipificaciones penales del Código Penal? Evidentemente que eso no lo permite si el Ministerio Público, que desde el 20 de mayo recibió una orden del juez de la instrucción para que nos entregara todas las pruebas. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Hizo 3 entregas y desde julio, cuenten de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 5 meses que no entrega una sola prueba y tiene miles de pruebas en sus manos que nosotros no hemos visto. Y ustedes saben cuántos días tengo yo, cuando presenten esta semana la acusación que vence el día 6 del plazo, para responder a todos esos miles de pruebas que tiene el Ministerio Público. 10 días. Yo quiero saber si un año contra 10 días es equilibrado para los fines de la defensa. Entonces, no es que haya muchas cosas contra Alexis Medina, yo no lo sé. Conozco lo que ha sucedido en las audiencias de medida de coerción, en las revisiones y en la solicitud inicial. Pero yo no sé lo que hay ahí, más allá de lo que el Ministerio Público vocingleramente dice de manera permanente. Que sea auténtico, que sea honesto y entregue. Porque ¿cuál es el temor de entregar lo que tiene si es tan fuerte, si está blindado, como dice este proceso? Evidentemente que lo hacen para sorprender. Y en materia procesal penal existe un principio que es el principio acusatorio. El principio acusatorio indica que el proceso es bilateral, contradictorio, desde el inicio mismo para las partes. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene una obligación ineludible de solventar las pruebas y facilitar la carpeta fiscal abriéndola a la defensa. Abogado Salcedo, este tipo de casos a mí me llama particularmente la atención porque son casos graves. En el sentido de que no solamente se le está vaciando, como dice Yulisa, el código completo en la acusación, sino que se trata del hermano del expresidente de la República. Esa carga está allí, y aunque no se trate de un caso de persecución política, porque Alexis Medina no se desarrollaba necesariamente en esas lides, sí es cierto que ese es un fantasma que ronda los tribunales en medio del proceso. Y yo quiero que usted me diga, por ejemplo, en el caso de Francisco Pagán, en septiembre de este año, ¿cómo recibe la defensa de Alexis Medina el procedimiento que se está llevando a cabo? Porque se trata del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que a fin de cuentas, según lo que establece el Ministerio Público, tenía un rol fundamental en el esquema que se habría armado para defraudar al Estado bajo la sugerencia de Alexis Medina, lo que establece el Ministerio Público. Se habla de una suerte de colaboración de Francisco Pagán en el ámbito de un proceso ya cargado con la lógica política. ¿Cómo lo evalúa la defensa del señor Medina? ¿Y cómo lo van a responder, no? Mira, tú has usado una palabra que para mí es fundamental, 2 veces lo usaste, fantasma. El fantasma, diríamos, del expresidente y el fantasma político y el fantasma que pudiera haber detrás de una administración de la OISOE. Yo creo que aquí hay muchos fantasmas. El fantasma de una corrupción empedernida, enraizada en la República Dominicana desde el nacimiento mismo de nuestro país, de lo que somos como nación. Pero al mismo tiempo, el temor
y las manipulaciones del Ministerio Público y del gobierno. Recuérdense que la Procuraduría General de la República responde al presidente de la República porque él lo designa. Luis Abinader ha estado luchando y ha demostrado con hechos que quiere que el sistema de justicia, por lo menos en el ala que depende de él, también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo tanto tiene una influencia capital en la designación de los jueces de las altas cortes, con lo cual el sistema de justicia en gran medida depende mucho de la política que establezca en términos de designación de quienes vayan a esas altas cortes y al Ministerio Público, de su voluntad. Por lo tanto, hay una voluntad manifiestamente política, claramente identificada, con la cual nosotros simpatizamos, de darle al Ministerio Público, de dotarlo de la independencia. De hecho, ha anunciado que debe hacerse una reforma constitucional con la finalidad de establecer la total independencia del Ministerio Público. Yo he sostenido públicamente, lo he escrito y lo he dicho en algunos medios, que bueno, eso sería un abandono de lo que es la idea presidencialista que nosotros tenemos, el gobierno presidencialista que nosotros tenemos en la República Dominicana, que no es malo ni bueno, sino simplemente una opción de ejercicio del poder en la República Dominicana. Porque la política criminal no se hace aisladamente del gobierno, y la política criminal la elabora, la diseña, la ejecuta en términos de la persecución el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí habría un rompimiento con un gobierno que debería ser presidencialista. Y eso es un cuestionamiento de tipo no ideológico, sino en términos de principios democráticos y de tipo de gobierno que nosotros nos damos. Ahora bien, ese fantasma del que tú hablas en la OISOE, yo conozco a Pagán, conozco a Francisco Pagán. Para mí un hombre labrado en la honestidad, en la integridad. Sin embargo, ninguna institución, la que sea, a Dilma Rousseff en Brasil la llevaron al impeachment. Y bueno, ya ustedes saben la consecuencia. Terminó abruptamente su mandato antes de llegar a culminarlo. ¿Por qué? Porque habían transferencias de fondos de una entidad a otra, violando la Constitución y la ley. Pero eso había sido hecho de manera inveterada en Brasil. Es más, eso se ha hecho en todas las naciones del mundo, hasta en los Estados Unidos. El país, diríamos, considerado institucionalmente más fuerte, más poderoso, con excepciones, pero se ha hecho. Por lo tanto, si aquí vamos a destituir hasta el presidente de la República, habrá razones sobradas, porque estamos hablando de una administración que es realizada por hombres, y el error, errare humanum est, decían los latinos, el error es humano, primero el error, y luego nosotros, yo siempre pongo el ejemplo del libro de los 500 locos del doctor Zaghloul, que para los que leemos entre líneas es una manifestación de lo que muchas veces somos los dominicanos. Somos gente buena, generosa, solidaria, alegre, pero como que llevamos en la cerviz una especie de corrupción endémica. En el fondo, nosotros queremos aprovechar una oportunidad. Muchos de nosotros queremos aprovechar la oportunidad. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo, todo lo contrario. Estoy diciendo que hay gente que tienen criterios que evidentemente van a estar por sobre esas cosas. Sin embargo, en la OISOE hay una tradición que se escucha de manera permanente de corrupción, según lo que la gente dice y según lo que se ha visto. De hecho, cadenas de personas enfrente de la OISOE, los recordamos de hace años, que indican que hay mucha corrupción ahí, o que hubo mucha corrupción. Suicidios y todo. Ahora, romper con las estructuras corruptas en la República Dominicana, en el ámbito civil, en el ámbito militar y policial, no es un tema de la noche a la mañana. El presidente incluso ha hablado del problema que tiene para iniciar ejecuciones de obras, ¿verdad? Porque debe someterse a una serie de procedimientos que establece la ley. Pero la necesidad está ahí. La necesidad es imperiosa y bueno, la ley establece mecanismos de urgencia. Ustedes dirán, bueno, la OISOE violó muchísimas leyes y regulaciones. Yo soy testigo de excepción de la necesidad que tenía y la decisión que tenía el señor Francisco Pagán de emprender una labor limpia. Yo fui asesor de Pagán. Externo, evidentemente. Yo no conocía las interioridades, pero permanentemente me pedía sugerencias de cómo hacerlo mejor. Ahí están mis escritos, ahí están mis consultas. Y precisamente para cada uno de esos procedimientos que ahora le están imputando como irregulares,
Para cada uno de esos hay consultas y decisiones tomadas por él para enderezar las cosas, pero las cosas no se enderezan de la noche a la mañana. Ahora bien, el código completo para Alexis, y que dentro de esto está Francisco Pagán al frente de la OISOE. Pero resulta que cada uno de esos procedimientos tenía un soporte en la consultoría jurídica y en los diferentes departamentos. Un director de OISOE no es un conocedor del derecho. De hecho, el temperamento de Pagán, que dice muy bien de él, pero también es un enemigo mortal, es que es una persona con criterio, con principios, con valores, pero también con capacidad de decisiones rápidas. Yo le pregunto a ustedes, si un hospital está presto a inaugurarse, y el Servicio Nacional de Salud, quien tenía la obligación de proveer cada uno de los equipamientos, duró 1 año y pico haciendo las gestiones para llenar el procedimiento de la ley 340 y no lo logró, pero el hospital hay que inaugurarlo, ¿cuál es la decisión que hay que tomar? No es de urgencia eso, no es de urgencia. Mis opiniones eran que eso tenía tiempo suficiente para haberse hecho, pero era otra institución y tuvieron que pasarle a la OISOE todo eso para que lo hiciera inmediatamente. Y eso fue lo que ocurrió en varios de los casos. Entonces, cuando se habla de comparación de precios, que he visto en la Cámara de Cuentas en su informe del día 21, que hay una sobrevaluación de varios cientos de millones de pesos, no he tenido el tiempo de leer en todo su detalle el informe, pero sí de manera, como decía Nelson, fuera del aire, estructuralmente lo vi con algunos elementos en detalles, pero la realidad es que esa sobrevaluación depende de una comparación de precios a posteriori. Es decir, usted no puede ver la realidad de unos equipos que yo estoy seguro en muchos de los casos que en el ámbito especializado de ese tipo de equipamientos no hay precios que no sean prácticamente los mismos. Incluso en el caso de Juan Alexis yo he hecho la comparación interna de algunos y los precios son incluso inferiores a los que ofrecían los demás. Por lo tanto, yo creo que hay una exageración, diríamos, yo llamo al populismo penal que se habla públicamente, yo llamo de histerismo penal. Hay una especie de sabor que el Ministerio Público no puede hacer sentir a la gente con eso. Debe ser muy sosegado, muy sopesado en las expresiones que utiliza. Por ejemplo, Cámara de Cuentas. Yo quisiera, y aquí voy a hacer, diríamos, una alusión personal, cosa que no me gusta, pero la estructura del sistema de gestión, de fiscalización externa y de control del sistema de la República Dominicana para velar por la eficacia, la eficiencia, la limpieza, la transparencia y la economía de la administración pública, tiene que ver mucho con lo que ha hecho la FINJUS y otras instituciones. Yo fui director de la FINJUS y fuimos los que promovimos, siendo directores, todo ese sistema de gestión administrativa, de Cámara de Cuentas, la reforma, la trabajamos nosotros. Yo personalmente tuve una participación, diríamos, importante en cada una. La ley de acceso a la información pública, el Código Procesal Penal, toda esa normativa de persecución de la corrupción, la aplicación de la normativa internacional en la República Dominicana, el acogimiento por el Senado de la República, etcétera, y el Congreso Nacional, fue una gestión también hecha por la FINJUS durante nuestra gestión. Y lo ha seguido haciendo la FINJUS y otras instituciones, participación ciudadana y demás. Tenemos un compromiso de lucha contra la corrupción, y la hay. Y aplaudo que lo haga el gobierno, pero que no se manipule políticamente, porque siempre hay la idea, como tú decías, de que hay un fantasma político detrás. Yo quiero aclarar dos cosas. Primero, no hay ninguna decisión de esa naturaleza que no sea política. Toda decisión de Estado, y el Ministerio Público es un ente del Estado, es una decisión política, que tiene elementos no solamente de la objetividad que da cada uno de los elementos de pruebas, presupuestos fácticos que se reúnen. Se tomó una decisión política al final, estratégica. Por eso la litigación es estratégica, pero la persecución previamente debe ser estratégica. Y por eso está conectada con el presidente de la República, que también incide necesariamente
la dirección de esa persecución. Por lo tanto, no es malo que el fantasma de la persecución política esté ahora, que sea manipulada para torcer, arrodillar, poner genuflexo a un expresidente y al entorno del presidente y hacerle un cerco, es otra cosa. Porque hay que ver si los otros también aliados al actual presidente de la República en la campaña electoral están siendo investigados, a qué nivel están siendo perseguidos, y otros anteriores también. Se ha hecho una buena persecución de algunos casos que se han detectado durante este gobierno. Me alegra muchísimo. Yo soy abogado, represento intereses, pero no pierdo tampoco el norte de la institucionalidad democrática que tiene por base la lucha permanente contra la corrupción y el cese de la impunidad. Salcedo, hace 35 años. Perdón, me extendí un poco porque como Catherine se extiende mucho a veces hablando, pues yo tengo que responderle no la misma importa, tú medida. estás haciendo honor a lo que dijiste al principio, tú te sientes como en tu casa. Hace 35 años no había posibilidad de que se convirtieran en tan mediáticos los casos. No sé cuáles son las expectativas de las garantías procesales. Tú mismo acabas de hablar de que está esperando las pruebas del Ministerio Público por meses, que parece que te van a llegar de sopetón y en 10 días tú vas a tener que resolver. Ahí no está legal eso. No. Como no estuvo legal que se le permitiera a Girón tirar una filípica ahí de 1 hora, un testigo en esa etapa del proceso. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Tú crees que el sistema de justicia está en capacidad, los jueces y juezas, en este caso, de poder revertir la condena que ya le hicieron a Alexis Medina? Tengo mis dudas y creo en el sistema de justicia, creo en muchos jueces que tienen valor, talento, que son independientes y que manifiestan en cada una de sus decisiones la imparcialidad, que es el corolario natural de la independencia. Ahora bien, la gente confunde la independencia y la imparcialidad, que van de la mano, que son hermanos univitelinos, con la neutralidad. La neutralidad es propia de todos los seres humanos, pero además de los que dirigen o tienen el poder de emanar o de evacuar actos de gobierno. Una decisión de un tribunal, de unos jueces, es un acto de gobierno. Un acto de gobierno tan duro como que te puede llevar a la cárcel por muchos años o te puede poner en riesgo todo el patrimonio que hayas podido reunir durante un tiempo, pequeño, mediano o grande. Yo creo que hasta la neutralidad, cuando hay una presión mediática tan fuerte y sobre todo cuando hay un resabio de la población dominicana de tantos años, porque el resabio es natural, yo creo que es legítimo incluso, porque estamos ahitos de corrupción. Es decir, la corrupción ha bañado el Estado dominicano, pero la corrupción de los que están en el gobierno, ¿hay corrupción posible sin los entes privados? No. La corrupción se da por parte de los proveedores con los que dirigen el Estado, el gobierno de la República Dominicana. Y los jueces están permanentemente escuchando noticias, viendo televisión. Yo veo jueces muy activos incluso en las redes, por lo tanto hay muchos jueces que están atentos a lo que las redes sociales están diciendo. ¿Quién se puede sustraer a esa presión mediática, a esa presión social? De gente que tiene información pero no conocimiento. El conocimiento deriva de una asimilación individual, de una información que es finalmente regurgitada, que es de alguna manera pensada, analizada, para luego generar un compromiso. No hay compromiso con simple información. Y el ciudadano de a pie y muchos ciudadanos con legitimidad, pero con desconocimiento, muchas veces se llevan de la ola. Alexis Medina es culpable, Pagán es culpable, y simplemente lo que hay que ponerlo en la guillotina. Robespierre es poco para él. Entonces, con esa influencia de todos esos medios, evidentemente que los jueces están muy condicionados. La justicia paralela no es un juego. El populismo penal o el histerismo penal no es un juego. Estamos hablando de derechos. Para eso el Código Procesal Penal estableció 2 principios cardinales que son transversales al proceso. ¿Cuáles son? La eficacia en el sistema. Queremos justicia pronta y cumplida, pero queremos justicia también garantista de derechos.
sobre todo en países donde la arbitrariedad y el abuso ha sido el uso. Antes era tránquenlo y punto. Un viernes trancaban a cualquiera por un quitamestapaja o por una simple enemistad con un policía o entre amigos. Eso tiene que llegar a su fin. Que la prisión preventiva sea lo natural, pero aquí no hay ningún caso prácticamente donde el Ministerio Público no pedía prisión preventiva. Se han fugado los que fueron imputados en el caso de Odebrecht. Llegaron hasta el final del proceso libres después de 41 días o 60 días Carlos, pero en prisión. Y quiero interrumpirte porque el tiempo se nos va. Y solamente una precisión, tú bien lo señalas, no hay ninguna medida que el Ministerio Público pida que no sea prisión preventiva, pero yo tampoco veo, y esto quizás desde la última parte de tu argumento, yo tampoco veo a personas que en su legítimo derecho, después de que son finalmente descargadas por la justicia, digan, ¿saben qué? A mí me ocasionaron un daño, yo voy a ir ahora en contra de esa justicia que me generó un conflicto, que acabó con mi moral. El caso de Andrés Bautista, el caso de tanta gente que ha sido ahora, por ejemplo, descargada, el caso de Brecht. ¿Por qué no vemos, tomando en cuenta tu argumento final, a un ciudadano al que se le afectaron sus derechos, decir, ¿saben qué? Mi moral tiene que ser recuperada, resarcida, y ahora yo voy a actuar entonces en consecuencia y voy a someter a ese Ministerio Público que me vilipendió, que me acabó, que ultrajó a mi familia? ¿Por qué no vemos eso? Andrés Bautista sí lo está haciendo. Él demanda, tiene una demanda en contra del ex procurador. Sí. Excelente observación de Yulisa. Nosotros ya lo hicimos, demandamos a Jean Alain y habrán otras actuaciones futuras, como ustedes la conocerán. Hemos sido responsables con eso porque la decisión que se tomó fue una decisión politiquera, no política. Y fue una decisión coyuntural y manipulada. Pero sí, yo creo que... Y arbitraria, deberían haber más. Totalmente. Deberían haber más casos así. Totalmente. Mira, ese es un punto cardinal. Yo siempre he dicho que el día que los ciudadanos comiencen a demandar a los abogados por el ejercicio impropio de la profesión, y cuando digo a los abogados, a todos los profesionales, un abogado no puede saltarse la ley y la Constitución y maldefender a una persona, porque pone en riesgo su vida. La libertad para mí es la vida y al mismo tiempo el patrimonio. Sus bienes más preciados los pone en juego. Si hay una gestión profesionalmente cuestionable, eso tiene consecuencias y la gente debe demandar la responsabilidad civil. Si lo tienen que hacer, y yo lo he reclamado públicamente contra los abogados, debe serlo también contra los que administran la justicia. El Ministerio Público, por ejemplo, en este caso particular de Juan Alexis Medina Sánchez, en el caso Antipulpo, está obstruyendo la justicia. Es decir, lo que ellos dicen que Alexis está obstruyendo la justicia, ¿la obstruye cuándo? Cuando en lugar de permitir que la verdad trasluzca, que él pueda parir sus informaciones viendo la carpeta fiscal y no se le permita, eso es obstrucción de justicia, porque al final de cuentas no se quiere la verdad total, no la verdad del Ministerio Público, la verdad que es el producto de la confrontación de cada una de las pruebas. Eso es un principio cardinal del proceso penal. Por lo tanto, simpatizo con una persecución adecuada, seria, responsable contra el Ministerio Público que obstruye la justicia cuando esconde las pruebas que tiene en sus manos. Salcedo, terminamos. Lamentablemente no vamos a poder desarrollar un tema. Pero contráteme, que yo me pongo ahí al lado de usted y así. No, porque tú defiendes intereses, ha dicho. Ahí ya te descalificaste. No, pero cuando para estoy ponerte ahí de es este otra lado. cosa, Sigue con tus intereses. 2 editoriales del Caribe he escrito yo de manera muy sincera. La presunción de inocencia. Eso me tiene sumamente preocupado a mí en este país. No, eso es lo que digo, que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero lo primero que cae abatido en estos casos, desde que se anuncia que va para la calle el Ministerio Público a recoger gente, una gente que interrogó 7 veces en su despacho y va y le tumba la puerta después, es la presunción de inocencia. Pero mira, el cinismo procesal es la regla en la República Dominicana. Aquí no existe la presunción de inocencia, el principio de inocencia es pura palabrería. Aquí existe la presunción de culpabilidad. Es decir, yo te agarro hoy, las pruebas mías están totalmente incólumes, no tienen ningún problema, yo tengo un manto de protección, yo estoy blindado, como dice el Ministerio Público, contra mí nadie puede, y el juez que se vaya en contra de eso, que espere las consecuencias. No hay juez ni jueza
que se atreva a ir Entonces, contra eso es eso. un principio no solamente constitucional que viene de los instrumentos internacionales, que ya se ha convertido en un hazme-reír. Bueno, y no solo populismo penal, yo decía estos días terrorismo penal, pero además de eso, el tribunal callejero es el que dicta sentencia. Las chicas aquí, por jóvenes, no conocieron el foro público, ni saben qué es eso, de los tiempos trujillistas, pero No, aquí porque está, mujeres aquí con está, 20 aquí años, está 25 instalado, años, aquí ¿qué está van a instalado saber el de foro eso? público. Aunque leen mucho y pueden saber la historia también de lo que hemos tenido nosotros. Pero la realidad es que son ilusiones en la República Dominicana que yo espero que superemos con un ejercicio profesional responsable. Los abogados que nos respetamos, que creemos en principios y en valores, aun cuando defendamos intereses, tenemos que contribuir a que cuando mañana cualquiera de nosotros nos veamos en un proceso envuelto, un proceso judicial, penal, podamos recibir el trato que la Constitución. Claro, porque hoy están de un lado, pero mañana pueden estar del otro. Totalmente. Gracias, Lo que no Yo he estado más defienden del hoy otro les lado. afecta Yo he mañana. estado más del otro lado. Gracias, Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina Sánchez. Vamos a la pausa.